Bien, hermanos, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristianos. ¿Qué les parece si para dar inicio todos juntos con ánimo a esta reunión, vamos a adorar todos juntos a Jehová Dios con una canción? La canción que vamos a cantar tiene como tema, Dedicados a Dios, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24, y la van a encontrar en su libro Cantemos a Jehová con el número 59, canción 59. Les invitamos a todos a ponerse de pie y entonar con entusiasmo la canción. Después escucharemos una oración de inicio. Bien, hermanos, ya todos estamos cómodos en nuestros lugares y vamos a dar inicio a nuestra reunión de entre semana. ¿Qué vamos a aprender en estas tres reuniones, hermanos? En la primera parte, que es Tesoros de la Biblia, vamos a tener un discurso muy interesante que se va a centrar en lo que dice el Salmo 139, escrito por el rey David, y que sin duda nos ayudará a fortalecer nuestra fe en Jehová, verlo como un Dios poderoso, creador y protector y que escucha nuestras oraciones. Después, en Busquemos Perlas Escondidas, vamos a tener todos nosotros la oportunidad de participar en esta sección y va a ser interesante centrar nuestra atención en la segunda pregunta de nuestra guía de actividades en la página 5, que dice así: ¿qué reconoció el rey David según lo que dice el Salmo 141.5? Será interesante saber la respuesta. Asimismo, en la sección Seamos Mejores Maestros, vamos a, como bien lo dice la sección, desarrollar nuestras habilidades como maestros y particularmente, hermanos, al centrarnos en un tema muy importante, que es el reino de Dios. Para eso vamos a estar utilizando la revista Atalaya, el número 5 de este año, y nos vamos a centrar en lo que dice la contraportada, ¿verdad? La sección ¿qué dice la Biblia? Y vamos a contestar dos preguntas: ¿qué es el reino de Dios y cuándo vendrá el reino de Dios y se hará la voluntad de Dios aquí en la tierra? Y continuando con nuestra vida cristiana, pues también vamos a desarrollar nuestras habilidades como maestros y vamos a tener una sección muy interesante. No cometa estos errores al dar el curso bíblico. Para ello vamos a estar utilizando el libro que enseña realmente la Biblia
y vamos a ver algunos videos que nos ayudarán a darnos cuenta de qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer al conducir un curso bíblico. Y finalmente, hermanos, en el estudio bíblico de la congregación, pues daremos inicio a nuestro análisis del libro El reino de Dios ya está gobernando, ¿verdad? Que nos ayudará a conocer la historia moderna del pueblo de Dios. Pues bien, ¿qué les parece entonces si damos inicio a nuestra reunión y vamos a escuchar por los siguientes 10 minutos a nuestro hermano Israel Villaseñor con el tema Estamos maravillosamente hechos? Le escuchamos, hermano Villaseñor. Este pequeño objeto que tengo aquí en mi mano tiene el propósito de almacenar información para más adelante reproducirla en distintos dispositivos. De hecho, es impresionante porque tan solo en esta pequeña cosita podemos llegar a guardar horas de videos, música, una gran cantidad de documentos, entre otras cosas, que podemos transportar con nosotros. Y es sorprendente. Sin embargo, para que esto llegara a funcionar, fue gracias o fue el resultado de años de estudio de distintos científicos quienes dedicaron su vida y una cantidad incontable de horas a lograr desarrollar un dispositivo de almacenamiento como este. Qué interesante, ¿no es así? Sin embargo, ahora pensemos en lo siguiente. Vamos a imaginar que nosotros tenemos frente a nosotros al que diseñó este último aparatito. Y al estar frente a él, está otra persona con nosotros y nos dice, mira, dice, ahí está el diseñador de este aparatito. Sin embargo, alguien más nos dice, ¿sabes qué? No es cierto. Nadie diseñó este aparatito. Es más, esta cosa que tú tienes en la mano, casualmente apareció en una tienda en el centro comercial y ahí fue donde lo compré. Así fue como llegó a ti. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se sienta el diseñador de esta cosita que tengo aquí en mi mano, de esta memoria? ¿Se sentirá contento? Es más, la otra persona nos dice, es más, ese que dices tú que es el diseñador ni siquiera existe. ¿Cómo se sentiría todavía esta persona? Mal, ofendida. Dice, ¿cómo es posible si me ves aquí y ves el resultado de años de trabajo e investigación en tus manos y aún así te atreves a decir que eso no es real y que apareció por casualidad? Sin duda que sería un problema muy grave. Bueno, podríamos pensar que esto es un tanto ridículo al ver las pruebas físicas. Sin embargo, eso ha sucedido en el caso de Dios. Aunque hay demasiadas pruebas que nos enseñan que efectivamente todas las cosas que existen en nuestro universo físico son obra de un creador, lamentablemente muchas personas, entre ellas la educación que recibimos en la escuela, nos hacen ver que eso no es cierto, que es más, ni siquiera ese creador existe. Pero aquí hay algo muy importante. Lo que nosotros queremos es no dejar que otras personas piensen por nosotros o nos digan en qué tenemos que creer. Por el contrario, nosotros necesitamos llegar a nuestra propia conclusión. ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Bueno, en el pasado hubo un siervo leal de Jehová, de hecho él fue un rey, quien dedicó incontables horas a meditar en las cosas que él llegó a ver, las cosas existentes. Este hombre fue David. Él, al dedicar su tiempo a analizar la creación de Dios, llegó a conclusiones sorprendentes. De hecho, podríamos nosotros dirigirnos directamente a un salmo que él compuso, el Salmo 139, y poder ver cuáles fueron algunas de estas serias reflexiones a las cuales David llegó. Los invito a que abran su Biblia, por favor, ahí en el Salmo 139, y note lo que menciona el versículo 14, y note con qué palabras lo explica David. Dice, te elogiaré. ¿A quién va a elogiar David? Claro, a Jehová. Dice, ¿por qué? Porque de manera que inspira temor, estoy maravillosamente hecho. Tus obras son maravillosas como muy bien percibe mi alma. Así es. David dedicó tiempo a analizar las cosas que él podía ver inclusive en sí mismo.
De hecho, este texto está lejos de referirse a que David tenía una actitud narcisista, ¿verdad? O que nos invitara a admirarnos, ¿verdad? Por cómo estamos físicamente. Por el contrario, lo que David analizó es todas las cosas que hacen posible que nosotros estemos vivos hasta el día de hoy. De hecho, es interesante porque David tuvo la oportunidad, pues, de ser padre. Y cuando sus hijos estaban en el vientre de su madre, él dedicó largas horas a meditar en cómo esto era posible. Inclusive si nosotros tenemos la oportunidad de ver en nuestra guía de actividades en la página número 5, me gustaría invitarlos a que pudieran dirigir su atención ahí, podemos ver una ilustración en la que se describe precisamente al rey David. ¿Con quién está? Bueno, podríamos concluir que tal vez era con alguna de sus esposas. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, ¿podemos ver el rostro de David? La cara que él tiene es una cara de sorpresa y de fascinación, porque seguramente al estar tocando el vientre de su esposa, ¿qué es lo que siente? A lo mejor al bebé, moviéndose, ¿no es así? Una pequeña patadita. David está emocionado e impactado por cómo surgen estas cosas que más adelante, en los versículos 15 en adelante, él describe cómo se imaginaba esta situación. Note qué es lo que menciona el Salmo 139, 15 y 16. Dice: mis huesos no estuvieron escondidos de ti, cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las partes más bajas de la tierra. Es interesante notar que David hace una comparación muy poética respecto a cómo se forma en lo más profundo del vientre de una mujer la nueva vida de un ser humano. De hecho, note el versículo 16, ahí dice: tus ojos vieron hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas, respecto a los días en que fueron formadas, y todavía no había una entre ellas. David, aunque no tenía la tecnología de la cual disponemos en la actualidad, llegó a comprender ciertos aspectos del desarrollo del embrión y se sintió motivado a componer estas palabras. De hecho, algo interesante es que dentro de su meditación él llegó a conclusiones muy acertadas. En la actualidad, claro, la tecnología nos permite a nosotros descubrir un poco más cómo se lleva a cabo la forma de vida o la formación de la vida dentro del vientre de una mujer. Y es tan interesante que de hecho, por ejemplo, para las 7 semanas, cuando las células empiezan a multiplicarse y a dividirse entre sí, cada una de estas ya ha adquirido o se ha puesto en el lugar correspondiente. Tanto es así que inclusive aunque solo llegamos a medir alrededor de unos 2 centímetros de longitud, poco algo parecido a lo que es una pulgada, ya nosotros ahí teníamos nuestros 206 huesos que conforman nuestro cuerpo. Ya estaban presentes, claro, no de la forma rudimentaria en la que nosotros ya los conocemos, puesto que todavía no han adquirido su dureza, pero ya están ahí y partes de nuestros órganos ya han empezado a formarse. Qué sorprendente, ¿no lo creemos? De hecho, todo esto es gracias a lo que David expresó ahí en el versículo 16, en donde él menciona: y en tu libro todas estas partes fueron escritas. De algún modo, David comprendía que todo este proceso llevaba un orden en particular. Ahora, nosotros podemos saber que gracias a las células o lo que hay dentro de las células, como en el caso del ADN, todas estas cosas que tienen que suceder en su debido momento llegan a pasar. Y es muy sorprendente analizar sobre el ADN debido a que esta parte de nuestro cuerpo en particular contiene toda la información que se necesita para saber exactamente cómo nosotros inclusive vamos a heredar características o formas de ser hasta de nuestros padres y de nuestros abuelos. Qué interesante, ¿no es así? Pero no solo eso. De hecho, se menciona en el folleto El origen de la vida un dato demasiado interesante. Se menciona que si nosotros pudiéramos pulverizar el ADN y contenerlo en 1 centímetro cúbico como tal, la capacidad de almacenamiento de este mismo es tan impresionante que podría almacenar aproximadamente la información de 1 billón de discos compactos. No solo eso, inclusive si quisiéramos todavía ser más específicos, si nosotros pusiéramos tan solo una capa delgada de ADN en esta pequeña cucharita, serviría tan solo eso para poder reproducir la población mundial, es decir, contendría las instrucciones para construir
350 veces la cantidad de habitantes que hay en la tierra, contando que somos poco más de 7,000 millones. ¿Se imaginan? ¿Qué diferencia, no es así? De algo que el hombre ha diseñado a lo que se encuentra dentro de nuestros organismos. Pero claro, todo esto es gracias a Jehová, el diseñador inteligente. Por eso, nosotros haríamos muy bien en dedicar tiempo a meditar en estas cosas, porque como menciona el versículo 18, el versículo 17 y 18 mencionan, así es que para mí, al igual que David, deseamos mencionar estas palabras, cuán preciosos son tus pensamientos, oh Dios, hasta cuánto llega la gran suma de ellos. Si yo tratara de contarlos, son más que hasta los granos de arena. He despertado y sin embargo todavía estoy contigo. Claro, todavía nos falta mucho camino por delante por seguir contemplando la maravillosa creación de Jehová, meditar en ella y seguir conociendo a nuestro Creador. Por eso, dediquemos tiempo a la meditación. Invitemos a nuestros hijos a hacerlo así para que juntos podamos mencionar, al igual que David, estamos maravillosamente hechos. Muchas gracias, hermano Villaseñor, por su entusiasta discurso. Sin duda, entonces, hermanos, es importante que reflexionemos seriamente en todo lo que Jehová ha creado para nosotros. Muy bien, pues ahora vamos entonces a la parte en la que todos tendremos la oportunidad de participar, que es Busquemos Perlas Escondidas. Vamos a escuchar por los siguientes 8 minutos la conducción de nuestro hermano Jiré Peña y a todos ustedes con sus valiosos comentarios. Adelante, hermano Peña. Al igual que un pescador se emociona al encontrar una perla pescando almejas en el inmenso mar, nosotros estamos igualmente muy contentos, mis hermanos, de poderles escuchar en esta parte de la reunión. Las hermosas perlas escondidas que han encontrado en la lectura de esta semana. Vamos a comenzar. Quisiera pedirle a alguien del auditorio, por favor, si me ayudara a buscar en su Biblia y a leer lo que dice el Salmo 136, versículo 15, por favor. Hermana de Limón. Y que sacudió a Faraón y su fuerza militar al Mar Rojo, porque su bondad amorosa es hasta tiempo indefinido. Correcto, hermana, gracias, le agradecemos. Ahora, pregunta. ¿Qué información añade este versículo al relato de Éxodo? Hermana Antonita de Peña, por favor. Sí, hermano, este salmo complementa al libro de Éxodo y señala que el altivo faraón que oprimió al Israel murió en el Mar Rojo. Correcto, muchas gracias. ¿Algún punto más que quisieran añadir a este punto, a este aspecto? Correcto, muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién me pudiera ayudar a leer lo que dice el Salmo 141, número 5, por favor? Hermano Leonardo Figueroa, por favor. Si me golpeara el justo sería una bondad amorosa, y si me censurara sería aceite sobre mi cabeza que no quería rehusar, porque todavía habría aún mi oración durante las calamidades de ellos. Correcto, hermano, muchas gracias, te agradecemos por tu lectura. Pregunta, ¿qué reconoció el rey David? Hermana Pilar, por favor. Sí, David reconocía que Jehová lo había corregido porque lo quería, lo amaba y comprendía que era por su bien y reconocía que Jehová pues lo sabe todo de él y lo escudriñaba y completamente lo conocía hasta lo más profundo. Correcto, hermana, muy bien, muchas gracias. Hermano Leopoldo Torres, por favor. Y algo muy interesante que David reconoció es que en ocasiones la disciplina puede ser dolorosa. La atalaya de la referencia menciona un ejemplo que una persona quizás en un lugar muy frío se pueda quedar dormida
y si pasa esto puede morir por el frío, puede quedar congelado, pero uno de sus amigos quizás le dé unas bofetadas para despertarlo. El compañero pues no se va a despertar enojado, porque sin duda alguna esas bofetadas le salva la vida. Al igual la disciplina puede ser dolorosa, pero nos salva la vida. Correcto, hermano, muchas gracias, agradecemos tu comentario. Hermano Jonathan Rodríguez, por favor. Sí, ahí David dice al principio del Salmo, si me golpeara el justo. Y como sabemos, pues ese justo, ese siervo de Dios fiel que corrigió a David con amor, pero con firmeza, fue Natán. Entonces él reconoció que alguien justo que había sido Natán, pues le había dado una muestra de amor de parte de Jehová con amor y con firmeza. Correcto, gracias, hermano, por tu comentario. Hermana Queseda de Rojas, por favor. Sí, quizás en ocasiones se nos dé consejo, no en cuanto a maldad, sino para que uno mejore para que adelante, o quizás también se nos aconseje para que seamos más amigables con otros hermanos. Aunque el consejo de un hermano sea difícil de aceptarse, no nos matará física ni espiritualmente, sino que puede resultar como aceite reconfortante. Correcto, hermana, le agradecemos por su comentario. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Correcto, hermano, les agradecemos por sus comentarios. Hermana Sandra Decano, por favor. En Salmo 140, en el verso 2, me enseña que Jehová Dios es el juez supremo, al mencionar que Jehová ejecutará la reclamación legal del afligido. Como si de una audiencia legal se tratara, Jehová efectuará justicia a favor del de condición humilde. Correcto, hermano, muchas gracias por su buen comentario. Hermano Samuel Rojas, por favor. Sí, al leer el Salmo 139, 1 al 4, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo Jehová íntimamente conoce a todos los seres humanos. Y ese es un hecho que provee seguridad sólida de que Él puede, por medio de su Hijo Jesucristo, volver a dar vida a los muertos. Pues tiene todo detalle de lo que ellos fueron, ¿verdad? En su vida, conservando minuciosamente en su memoria perfecta todos esos detalles tan interesantes e importantes para nosotros. Excelente, hermano. Muchas gracias por tu buen comentario. Hermana Miriam de Martínez, por favor. Salmo 139, 23 y 24 me enseña cómo el rey David le invitó a Jehová que lo escudriñara su corazón, sus pensamientos, y si que había algo que no estaba bien, dice que lo guiara. Eso me enseña a mí que él igual tenía una estrecha relación con Jehová y sabía que Jehová lo conocía muy bien. De igual manera yo puedo conocer que Jehová me conoce muy bien, pero debo de saber lo que Él quiere mediante la oración y meditar para que yo sepa lo que es, cuál es su voluntad. Correcto, hermana. Muchas gracias. Te agradecemos por tu comentario. Hermano Manuel, por favor. El Salmo 138, versículo 6 menciona, porque Jehová es alto y no obstante al humilde lo ve. Realmente podemos reconocer que cuando uno está deseoso de seguir aprendiendo de Jehová, Jehová nos escucha cada vez que nosotros nos dirigimos a Él, con tal de seguir creciendo en armonía, en amor, para seguir santificando su nombre y seguir aprendiendo acerca también de Él. Correcto, hermano. Muchas gracias, te agradecemos. Hermana Lorena de Arreola, por favor. En Salmo 135, 6, Jehová siempre ha disfrutado de su trabajo y desea que tanto ángeles como seres humanos tengamos ese mismo sentimiento, así que encarga tareas que les llenan de satisfacción. Por ejemplo, a Jesucristo le dio una tarea importantísima, la cual realizó con mucho gusto. Así que Jehová encarga tareas a sus siervos y va cambiando a medida que se cumple su propósito, pero siempre son para glorificar a Jehová y beneficiar a los seres humanos. De la misma manera me puedo preguntar, ¿me deleito en predicar y en asistir a las reuniones? Correcto, muy buen comentario, hermana, muchas gracias. Hermana de Trejo, por favor. Sí, hermano, aquí en el Salmo 141:3 dice, pon guardia así, oh Jehová, para mi boca, pon vigilancia así sobre las puertas de mis labios. Con este texto, hermano, aprendo de Jehová que le puedo rogar para que Él me ayude, para que con mi boca, para que con mis palabras no llegue yo a lastimar a nadie de mis hermanos, sino al contrario, darle alabanza. Correcto. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación? Hermano Cano.
Un texto que pudiéramos utilizar en el servicio del campo es el Salmo 135, verso 13, donde habla acerca del nombre de Jehová y que este sería mencionado generación tras generación. Correcto, hermano, te agradecemos por tu comentario. Hermana Brenda, por favor. Salmo 138:1 menciona: Te elogiaré con todo mi corazón, enfrente de otros dioses te cantaré con melodía. Ese texto me motiva a predicar a todas las personas sin importar a qué dioses adoren. Excelente, hermano, muchas gracias por su comentario. Hermana María José. En Salmo 139, 1 al 3, vemos cómo Jehová conoce nuestros caminos y valora mucho nuestros esfuerzos por servirle, pues deja ver que Él es consciente de todos ellos y los considera como un gran tesoro. Por ello debemos esforzarnos por servirle con gran empeño, sin importar nuestras limitaciones, pues Él lo valora. Correcto, muchas gracias, agradecemos sus comentarios. Ahora continuaremos con nuestra reunión. Muy bien, hermano Jiré, le agradecemos su conducción con esa parte y a todos ustedes también los felicitamos por sus valiosos comentarios, ¿verdad? Sin duda que han resultado en alabanza a Jehová. Prácticamente, hermanos, esta es la penúltima semana en la que estaremos analizando los salmos. La siguiente semana estaremos analizando los últimos, del Salmo 142 al Salmo 150. Entonces les invitamos a que puedan beneficiarse de estos últimos salmos de alabanza a Jehová. Bien, ahora vamos a tener la participación de un estudiante y vamos a escuchar a nuestro hermano Leonardo Llanos Lozano con la lectura del hermoso Salmo 139. Nuestro hermano estará leyendo del verso 1 al verso 24. Pongamos mucha atención y meditemos mucho en lo que nuestro hermano nos leerá mediante la palabra de Dios. Adelante, hermano. Oh Jehová, tú me has escudriñado completamente y me conoces. Tú mismo has llegado a conocer mi sentarme y mi levantarme. Has considerado mi pensamiento desde lejos. Mi viajar y mi yacer tendido has medido, y te has familiarizado hasta con todos mis caminos. Pues no hay una sola palabra en mi lengua cuando, mira, oh Jehová, tú ya lo sabes todo. Detrás y delante me has sitiado, y pones tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tan alto es que yo no puedo alcanzarlo. ¿A dónde puedo irme de tu espíritu? ¿Y a dónde puedo ir de tu rostro? Si ascendiera al cielo, allí estarías. Y si extendiera mi lecho en el Seol, mira, tú estarías allí. Si tomara las alas del alba para poder residir en el mar más remoto, allí también tu propia mano me guiaría, y tu diestra me asiría. Y si yo dijera, de seguro la oscuridad misma precisamente se apoderará de mí, entonces la noche sería luz en torno a mí. Aún la oscuridad misma no resultaría demasiado oscura para ti, sino que la noche misma brillaría tal como lo hace el día. Lo mismo daría que la oscuridad fuera luz. Te elogiaré, porque de manera que inspira temor, estoy maravillosamente hecho. Tus obras son maravillosas, como muy bien percibe mi alma. Mis huesos no estuvieron escondidos de ti, cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejida en las partes más bajas de la tierra. Sus ojos vieron hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas, respecto a los días en que fueron formadas, y todavía no había una entre ellas. Así es que, para mí, cuán preciosos son tus pensamientos, oh Dios. ¿Hasta cuándo llega la gran suma de ellos? Si yo tratara de contarlos son más que hasta los granos de arena. He despertado y sin embargo todavía estoy contigo. Oh, que tú, oh Dios, mataras al inicuo. Entonces hasta los hombres culpables de sangre ciertamente se apartarán de ti. Los que dicen cosas acerca de ti conforme a su idea han tomado tu nombre de manera indigna, tus adversarios. ¿No odio yo a los que te odian intensamente, oh Jehová, y no me dan asco los que sublevan contra ti? De veras los odio con un odio completo. Han llegado a ser para mí verdaderos enemigos. Escudriñame completamente, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos inquietantes, y ve si hay en mí algún camino doloroso, y guíame en el camino de tiempo indefinido. Muy bien, hermano Leonardo Llanos, le agradecemos mucho y le felicitamos por su esfuerzo en esta lectura, ¿verdad? Sin duda que es un salmo que a todos nos hace meditar y reflexionar. Le queremos felicitar por el sentimiento que transmitió en la lectura, ¿verdad? Se notó claramente al utilizar ciertas expresiones, vimos que expresó emociones y eso es algo muy valioso al momento de leer la palabra de Dios. Pero mire, vamos a centrarnos en la lección que nuestro hermano Leonardo estaba trabajando, y él está trabajando en la lección número 5 que se llama Uso adecuado de las pausas. Les invito a todos a que abran su libro Beneficios en la página número 97.
Dice ahí el primer párrafo. Cuando nosotros hablamos sin pausas, dice aquí que nuestro lenguaje o nuestro mensaje pueda parecer de forma atropellada y confusa. Sin embargo, cuando nosotros usamos pausas al momento de leer la palabra de Dios, dice que éstas aportan claridad al mensaje y también nos permiten enfatizar los puntos principales. Entonces, ¿qué determina cuáles son las pausas que vamos a utilizar? Hay muchas formas. De hecho, si ustedes se centran en los subtítulos en negritas, ahí dicen algunas de las formas como podemos utilizar las pausas. Pero aquí en la que queremos centrarnos es en las partes de la puntuación. La puntuación es muy importante que nosotros utilicemos o sigamos esas pausas porque de esa manera nuestro mensaje va a ser claro. Cuando nosotros leemos sin hacer pausas, a veces pudiéramos transmitir una idea totalmente diferente a la que queremos transmitir. Entonces queremos, hermano Leonardo, que siga esforzándose por desarrollar esta cualidad y esta habilidad que es el uso adecuado de las pausas. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos ahora a la segunda asignación, o vamos a dar pie, mejor dicho, a la sección de Seamos Mejores Maestros. Y para ello vamos a analizar la primera conversación, ¿verdad? Esta está basada en la atalaya de número 5 de la atalaya de 2016 y es la primera conversación en la contraportada sobre el tema que es el reino de Dios. Vamos a escuchar a nuestra hermana Beatriz Sandoval y a nuestra hermana Leticia de Luna con esta primera conversación. Centremos nuestra atención en las 3 preguntas que nuestra hermana va a estar contestando en esta primera plática. Adelante, hermanas. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Beatriz Sandoval. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Leticia de Luna. Me da gusto. Dígame, ¿qué desea? Mire, estoy platicando con las personas sobre la oración del Padre Nuestro. Allí pedimos que venga el reino de Dios. ¿Sabe usted qué es el reino de Dios? Sí, para mí el reino de Dios es tener a Cristo aquí, en mi corazón. Agradezco su respuesta. Mire, me gustaría mostrarle con la Biblia lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 7. ¿Le puede dar lectura? Al ir, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Gracias. ¿Notó usted lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Dónde está el reino de Dios? Sí, aquí dice que en los cielos. Exactamente, ¿verdad? Ahora me gustaría mostrarle qué es lo que va a lograr este reino. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, y note lo que dice. Dice, en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. ¿Pudo notar cuánto durará este reino? Sí, ahí leyó usted que por tiempo indefinido. Exactamente. ¿Y qué es lo que logrará? Bueno, entendí que va a destruir a todos los reinos de este mundo. Eso es lo que va a hacer el reino de Dios. Ahorita ya está gobernando en el cielo. Quiero dejarle la revista Atalaya, el número 5, ¿verdad? Que aquí está la información que acabamos de ver ahorita. Aprendimos que el reino de Dios está en el cielo, que es un gobierno que durará para siempre y que destruirá a todos los gobiernos de la actualidad. ¿Qué le parece si en mi próxima visita comentamos esta pregunta? La respondemos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios y cómo logrará que se haga su voluntad aquí en la tierra? Me parece muy bien. La espero la próxima semana. Bueno, señora Leti, me dio mucho gusto haberla saludado. Gracias. Y aquí estaré. Muy bien, hermana Beatriz Sandoval, hermana Leticia, le felicitamos, ¿verdad?, por su excelente demostración. ¿Pudimos observar todas las 3 preguntas que nuestra hermana contestó en esta primera conversación? Sin duda que sí, ¿verdad? Pudimos captarlo. Queremos felicitarle, hermana, por el uso adecuado de la palabra de Dios al momento de contestar la lectura y la importancia de hacer preguntas, ¿verdad? Queremos felicitarle por el uso de preguntas que hizo para poder razonar con el amo de casa el contenido de los textos bíblicos. Nuestra hermana Beatriz estaba trabajando en una lección que es la lección número 14, que se llama Naturalidad. Miren, les invito por favor a que abran su libro en la página 128. ¿Qué es lo contrario a naturalidad? Bueno, básicamente, hermanos, lo contrario a mostrar naturalidad es el nerviosismo, ¿verdad? Cuando uno está nervioso, pues uno no está actuando de forma natural o espontánea. Y aquí en el subtema que dice en el Ministerio del Campo, en el párrafo número 4, casi al final, dice una pregunta, ¿qué puede hacer si se pone nervioso cuando va a salir al ministerio? Piensa en los siguientes consejos.
Prepárese cuidadosamente y ore con fervor a Jehová. Reflexione en la gran misericordia que demuestra Dios al invitar a la gente a disfrutar de salud perfecta y vida eterna en el paraíso. Y piense en aquellos a quienes se está tratando de ayudar y en cuánto necesitan escuchar las buenas nuevas. Estos consejos, hermanos, sin duda que nos ayudarán a que podamos actuar de manera más natural y espontánea al momento de predicar las buenas nuevas. Le felicitamos, hermana, muchas gracias por su participación. Vamos ahora a la segunda, mejor dicho, demostración de esta sección Seamos Mejores Maestros. Esta tiene que ver con la revisita. Si se dieron cuenta, nuestra hermana dejó una pregunta pendiente que es ¿cuándo logrará el reino de Dios que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra? Y en la revisita se va a contestar esa pregunta. Centremos nuestra atención en nuestra hermana Sandra Decano con nuestra hermana Catherine Peralta y veamos también la invitación o el ánimo que brinda la publicadora para que la persona a la que está visitando pueda asistir a la reunión. Prestemos atención a la asignación, hermanos, a la demostración. Hola, Catherine, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues más o menos, Sandra. ¿Y eso? Pues por lo de mi mano. Ah, entiendo. ¿Qué te dijo el doctor? Pues que el procedimiento iba a tardar, hay que hacer más estudios y un sinfín de cosas y la verdad estoy desesperada. Ay, Katy, cuánto lo siento. Seguramente en estos momentos lo que tú necesitas es una solución rápida a tus problemas, ¿no es cierto? Sí, lo anhelo tanto. Recordarás que en la visita anterior aprendimos quién sí puede solucionar a nuestros problemas. Sí, recuerdo que hablábamos acerca del gobierno de Dios, que es justo y que en un futuro traerá grandes bendiciones. Correcto, Katy, qué bueno que lo recuerdas. La pregunta que quedó pendiente era cuándo comenzará a gobernar este reino. ¿Pero realmente pasará eso, Sandra? Pues de entrada a lo mejor puede parecer imposible debido a que son tantas bendiciones y vivimos en un mundo tan malvado. Sin embargo, la realidad es que será. Y Jesucristo dejó en la Biblia señales que nos harían ver que este gobierno pronto empezará a gobernar. Una de ellas, y la más importante, es la que está aquí en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 14. ¿Quieres darle lectura, por favor, Katy? Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Pudiste notar entonces cuándo comenzará a gobernar este reino? Sí, menciona que hasta que se predique en toda la tierra, pero ¿realmente pasará todo esto? Es que hay demasiada gente en este mundo. Entiendo. Mira, con este objetivo nosotros hay que reconocer dos cosas. Primero, que esta obra no es de seres humanos y en segunda, que esta obra no es nueva. Desde los tiempos de Jesucristo, los apóstoles han llevado a cabo esta obra de manera organizada. Y también nosotros, con ese objetivo, tenemos esta revista. ¿Puedes leer qué dice aquí, Katy? La atalaya anunciando el reino de Jehová. Así es, el objetivo de esta revista es anunciar ese reino que pronto vendrá. Y mira, en la parte de adentro, ¿puedes notar desde qué tiempo se está realizando? Esta publicación, editada sin interrupción desde 1879. ¡Uy, muy interesante! Sí, así es que esta obra no es nueva. Y de hecho, ¿puedes ver en cuántos idiomas está disponible? 274 idiomas. Así es, nuestra obra se lleva a cabo en más de 234 países. Así es que esto te hace ver que nuestra obra va aumentando. Así es, pues es increíble saber todo esto. Incluso lo que me llama la atención es que no solamente van de casa en casa, sino también el ver las publicaciones en unos carritos, y es sorprendente que hasta la gente se acerque solita. Así es, Katy. Nuestro objetivo principal es la predicación de casa en casa, pero a fin de llegar a más personas tenemos estos exhibidores donde la gente puede acercarse a ellos y tomar la literatura que le interese. Pero ahora viendo todo esto, Katy, ¿crees que falte mucho tiempo para que venga ese reino? No, pues la verdad, no. Ahora, ¿qué podríamos hacer mientras ese momento llega? Pues acercarnos más a Dios y saber qué es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Así es, Katy, qué bueno. Y quiero aprovechar la oportunidad para dejarte esta invitación. En esta invitación es para nuestras reuniones. Nuestras reuniones cumplen 3 objetivos: el que tú puedas ver que la Biblia es actual para nuestros días, cómo poner en práctica los consejos, y además encontrarás a personas que estamos pasando problemas, que tenemos dificultades, así es que su compañía te caería muy bien. Ay, es muy bonito saber todo esto. Así es, dentro de la invitación puedes encontrar la fecha y la hora. Ah, muy interesante, Sandra. Pero, ¿a qué horas dices que es? Mira, la hora es...
Muy bien, hermana Sandra Decano y hermana Catherine, les queremos igualmente felicitar por su buena demostración. Algo muy destacado de la demostración que nuestra hermana Sandra Cano ha hecho es justamente la importancia de hacer preguntas y de dar tiempo a que la persona conteste. En una lección del libro Beneficia se dice que siempre que presentemos las buenas nuevas a modo de conversación, siempre tendremos pláticas significativas con las personas, ¿verdad? Entonces le queremos felicitar por eso, hermano. Nuestra hermana Sandra estaba trabajando en una lección que es la número 30. Les invito a que abran todo su libro en la página 186. Esta lección tiene que ver con interés en los oyentes. Y queremos centrar nuestra atención, hermanos, en un punto muy importante que debemos nosotros, o cómo podemos nosotros mostrar interés a las personas. Miren, aquí en la página 188, donde dice ayuda práctica. A Jesús le preocupaba el bienestar espiritual de sus oyentes, pero también se interesaba por sus otras necesidades. Incluso si nuestros medios son limitados, hay muchas maneras prácticas en las que podemos ayudar. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, no solamente es ser maestros que enseñemos verdades bíblicas a las personas. Nuestro trabajo también, o una forma en cómo podemos demostrar interés en las personas, es haciendo cosas como quizás ir por ellas para la reunión, es ser considerados si están enfermos, quizás llevarle alguna comida caliente o algo que les pueda reconfortar. Y es interesante saber, hermanos, que el interés en los oyentes no es una habilidad o una técnica que deba desarrollarse. Miren, si ustedes ven lo que dice aquí en la página, la última página, en la página 189, donde dice muestra interés sincero, dice así: el interés por los demás no es una técnica que deba dominarse, sino una cualidad del corazón. Entonces, a medida que nosotros desarrollemos el amor al prójimo, es como podemos demostrar mayor interés en las personas. Y es importante que lo hagamos de manera práctica, hermanos. Muy bien, pues vamos a pasar a la tercera y última demostración, hermanos. Esta tiene que ver con un curso bíblico. Está basada en la lección número 8 del folleto Buenas Noticias. Esta ocasión está asignada a nuestra hermana Marielena Millán y nuestra hermana Brenda Plata. Y vamos a ver cómo es que nuestra hermana Millán, quien es una publicadora experimentada, va a dar ayuda práctica a un estudiante joven, ¿verdad? Sobre un tema de juventud o sobre un tema que le preocupa a los jóvenes. Pongamos atención a esta demostración. Muy bien, Brenda. De acuerdo a este párrafo, ¿cómo nos ponemos de parte de Dios? Pues leyendo la Biblia para saber cómo quiere Jehová que lo adoremos y también siguiendo el ejemplo de Jesús en cuanto a no mezclarnos con este mundo en guerras y política. Muy bien. ¿Te quedó alguna pregunta o alguna duda acerca de este párrafo? No, está muy bien. Muy bien. Pasemos al siguiente párrafo. ¿Le das lectura, por favor? Satanás usa su influencia para que la gente adopte prácticas dañinas e inmorales. Al rechazar tales prácticas, puede que amigos y familiares se burlen de nosotros o nos hagan la vida difícil. Si eso sucede, busquemos la compañía de quienes aman a Dios y acatemos las sabias leyes divinas. Así, probaremos que Satanás mintió al decir que nadie obedece a Dios cuando hay obstáculos. Muy bien. De acuerdo a este párrafo, ¿cómo influye Satanás para que la gente no se ponga de parte de Dios? Pues es que Satanás tiene mucho poder, así que hace que la gente no conozca lo que Jehová quiere de nosotros, sino por el contrario, adopte todo lo que Él promueve. Muy bien. ¿Te parece si leemos cuáles son algunas de estas prácticas aquí en la Biblia? Mira, vamos a leer en la Biblia de la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 9 y 10. Si ya lo tienes, ¿le das lectura, por favor? ¿Qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Muy bien, Brenda, gracias. ¿Pudiste notar cuáles son algunas de estas prácticas más populares? Pues yo creo que la idolatría, la fornicación y el adulterio, hombres que se acuestan con hombres, ladrones y bueno, borrachos se ven por todos lados. Así es, ¿verdad? Te felicito porque las pudiste identificar muy bien, pero ahora, en lo particular, ¿hay alguna que a ti te esté costando trabajo dejar? Pues yo creo que el cigarro. Ha sido muy difícil porque mi familia y mis amigos lo practican, entonces tengo la presión constante para que lo siga haciendo. Y también ha sido mucho más difícil porque como ya no lo hago, muchos ya no me hablan por lo mismo. Ay, Brenda, quiero decirte que
te agradezco la confianza que me das al contarme esta situación, pero también quiero que sepas que te entiendo y te comprendo. Yo también en algún momento tuve que dejar alguna de estas prácticas y la verdad es que no es tan fácil. Y menos cuando el mundo que nos rodea lo practica casi todo el tiempo. Y si le sumamos que Satanás nos lo presenta atractivo, pero no sé si te has dado cuenta, él nunca nos deja ver cuáles son las consecuencias de practicar estas cosas. Pero mira, por el momento quiero que te imagines esta situación. Una joven atractiva. De pronto parece que todo está bien, pero su entorno huele muchísimo a cigarro. Sus dedos amarillos, sus dientes amarillos y desgastados, se le está cayendo el cabello y qué hablar de su interior, sus pulmones. ¿Te sigue pareciendo atractiva? No, pues si lo pintas de esa manera, yo creo que nadie la vería atractiva. Así es. Pero mira, vamos a leer ahora un texto que a mí me ayudó mucho. Es la primera carta a los Corintios, el capítulo es el 15. ¿Diste cuenta qué consejos se nos dan en este texto? Pues que evitemos las compañías de personas que no nos van a motivar a nada bueno. Así es. Entonces, a partir de este momento, ¿qué tipo de compañías deberías tener o buscar? Pues por el contrario, compañías de personas que me motivaran a hacer cosas buenas, en este caso, personas que también adoren a Jehová. Pero yo creo que eso ha de ser un poco imposible, porque como tú misma lo dijiste, todo el mundo hace todo lo que Satanás quiere, en este caso el fumar, lo veo por todos lados. ¿Dónde podría encontrar esas amistades que me motiven a no hacerlo más? Parecería imposible, ¿verdad? Sin embargo, ¿te acuerdas que constantemente te he estado invitando a las reuniones cristianas? Allí puedes encontrar personas de diferentes edades que también han pasado por circunstancias parecidas o iguales y que además estaríamos dispuestos a ser tus amigos. ¿Cómo ves si me acompañas a la siguiente reunión? Pues suena interesante, no imaginé que existiera este tipo de ambiente en estas reuniones, pero yo quisiera verlo con mis propios ojos, así que sí, voy a hacer todos los planes que pueda para poderte acompañar a la siguiente reunión. Estoy segura que lo vas a ver, porque mira, además de que ahí vamos a aprender más acerca de Jehová y de Jesucristo, también estamos aprendiendo a ponernos de parte de Dios. Pero sobre todo, ¿qué probamos con todo esto? Pues es que Satanás mintió cuando dijo que nadie obedece a Dios cuando hay problemas. Entonces yo creo que ahí se demostraría que sí se puede lograr. Así es. Te felicito por la conclusión a la que has llegado. ¿Te quedó alguna pregunta o alguna duda acerca de este párrafo? No, ninguna. Bueno, ¿te parece si nos ponemos de acuerdo para vernos en algún lugar y llegar juntas a la reunión el sábado? Sí, me parece bien. Bueno, nos ponemos de acuerdo entonces. Muy bien, hermana Millán y hermana Plata, le agradecemos mucho su valiosa colaboración con esta demostración. Queremos felicitarle y encomiarle, hermana Millán, por el hecho de que haya logrado ganarse la confianza del joven, ¿verdad? Sin duda que cuando nosotros conducimos estudios bíblicos con personas jóvenes, pues es un reto el poder ser empáticos con ellos y poder ganarnos la confianza. Y algo muy valioso que podemos hacer es siempre prestar atención, ¿verdad? Cuando la gente se expresa y también agradecerle la confianza y encomiarla cuando nos da sus puntos de vista o sus comentarios. Le felicitamos, hermana, por eso. Bien, nuestra hermana Millán estaba trabajando en la lección número 23, que es justamente resaltar el valor práctico. Miren, les invito a que todos dirijan su atención a la página 159 del libro Benefíciese sobre el subtema Ayuda a entender el valor práctico. En el último párrafo dice lo siguiente: en los estudios bíblicos debemos realzar en todo momento el valor de la información. Y cita Proverbios 4:7, donde dice que lo principal siempre es la sabiduría, ¿verdad? Es la cosa principal, o lo que más deseamos es que nuestros estudiantes pongan en práctica lo que están aprendiendo. Hay que ayudar a los estudiantes a entender los consejos, los principios y los ejemplos bíblicos que muestran cómo andar en los caminos de Jehová. ¿Cómo podemos hacerlo? Destacar los beneficios que el hacerlo impulsará a los estudiantes a efectuar los cambios necesarios. Ayúdeles a amar a Jehová y querer agradarle, y verá cómo ellos mismos se sentirán motivados a seguir los consejos de la palabra de Dios. Entonces, sin duda que es un trabajo pues que tiene su complejidad, pero que al final tiene su resultado, ¿verdad? Y si nosotros nos esforzamos por ayudar a que los estudiantes amen a Jehová, pues eso los motivará a poner en práctica lo que están aprendiendo. Le felicitamos, hermana, muchas gracias por su demostración.
Bien, pues con esto terminamos, hermanos, nuestra sección de Seamos Mejores Maestros. Ahora vamos a dar inicio a nuestra tercera y última sección, que es nuestra vida cristiana. Y para dar inicio a esta tercera y última sección, vamos a todos juntos a alabar a Jehová Dios con una canción. La canción, hermanos, tiene como tema la meditación de mi corazón, basada en el Salmo 19, versículo 14. Y la van a encontrar en su libro Cantemos a Jehová con el número 57, canción 57. Les invitamos a que todos se pongan de pie. Bien, hermanos, vamos entonces a escuchar la primera parte de nuestra vida cristiana. Este tiene que ver con la habilidad al conducir estudios bíblicos. Vamos a dejar a nuestro hermano Fernando Salinas con la parte no cometa estos errores al dar un curso bíblico. Pongamos todos mucha atención. Se ha dicho que un arte es la habilidad que se desarrolla por medio del estudio, la observación y la práctica. También se ha dicho que enseñar es todo un arte. Y todos los cristianos hemos recibido la comisión de predicar y enseñar las buenas nuevas. Por supuesto, no todos tenemos los mismos talentos ni las mismas habilidades, pero al haber aceptado esta comisión de parte de Jehová y de Jesús, ¿qué esperan ellos al respecto? Que pongamos todo nuestro empeño en enseñar a las personas. Y por eso es que todos los cristianos queremos ser excelentes artistas en la manera de enseñar a las personas. Pues bien, en esta ocasión hablaremos sobre 3 errores comunes que se cometen al conducir estudios bíblicos, pero también de muy buenas sugerencias que podemos poner en práctica para pulir nuestro arte de enseñar. Por favor, sitúense en su guía de actividades y centrémonos en esta sección que lleva por título "No cometa estos errores al dar un curso bíblico". El primer error común sobre el que queremos hablar es precisamente hablar, pero hablar demasiado. Si ustedes notan en la ilustración,
que está en su guía de actividades, hay dos posiciones: lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. En la primera lámina vemos al amo de casa con cierta actitud, ¿no es cierto? Parece un poco fastidiado por la plática tan abundante de su maestro. Pero del otro lado de la lámina vemos al amo de casa más confiado en la conversación. Bueno, a través de una serie de preguntas vamos a analizar cómo dejar de cometer estos errores y poner en práctica buenas ideas para enseñar a las personas. Por ejemplo, cuando dirigimos estudios bíblicos, empleamos un método por preguntas y respuestas que requiere la participación de nuestro estudiante. Pero, si éste se limita a repetir la respuesta impresa, es obvio que no se beneficiará plenamente. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para ayudar al estudiante a razonar? Esta es una pregunta que queremos compartir con el auditorio y esperamos sus buenas respuestas. Hermana María José, por favor. Para ayudar al estudiante a que razone o entienda mejor la información, pues es importante que no tratemos de explicarle todo, sino que más bien hagamos preguntas que le ayuden a meditar. Exactamente. Preguntas guiadoras. ¿Y qué logramos cuando hacemos preguntas guiadoras en vez de dar una larga explicación detallada sobre el tema? Hermana Ingrid de Limón, por favor. Con esto vamos a lograr que el estudio sea más animado, más dinámico. Además, también podamos ver lo que nuestro estudiante está entendiendo y lo que hay en su corazón. Muy bien, excelentes respuestas. Pero si el estudiante no capta la idea cuando hacemos una pregunta, ¿qué deberíamos de hacer entonces? Hermana Alma Bolaños, por favor. Sí, en vez de tratar de darle la respuesta a nosotros, deberíamos hacerle otras preguntas que lo guíen hacia la conclusión correcta y tener mucha paciencia hasta que él mismo encuentre la respuesta. Exactamente. La paciencia es una hermosa cualidad que podemos cultivar con nuestros estudiantes. Pero además de ser pacientes, ¿de qué otra forma podemos ayudarlo a razonar sobre el punto? Hermano Samuel Rojas, por favor. Sí, también Jesucristo, ¿verdad?, tomó en cuenta que es necesario hablar a una velocidad que le permita al estudiante asimilar la información nueva, ¿verdad? El punto es que queremos que llegue a la respuesta correcta, más no hacérsela saber. Excelente. El libro Benefíciese también nos invita a usar otras dos razones. Por ejemplo, enfocar el asunto desde un ángulo diferente. Y también recurrir a razonamientos, ilustraciones y preguntas sencillas. Entonces, ¿qué les parece si analizamos el segundo error común que cometemos al dar un curso bíblico? Y este es complicar la explicación. Nada se logra explicando las cosas de manera complicada, ¿no es cierto? Pero a través de los años, los cristianos adquirimos mucho conocimiento, aprendemos muchas verdades bíblicas y muchos principios. Y es difícil resistir la tentación de volcar todo ese conocimiento sobre nuestros estudiantes. Pero queremos hacer las cosas de forma sencilla. ¿Cómo podemos conseguir simplicidad en nuestra forma de explicar? Hermana Olivia de Llanos, por favor. Sí, no querer decirles todo lo que sabemos, sino concentrarnos en la idea principal y de este modo no nos desviaremos. Muy bien, excelente. En ocasiones podríamos pensar que si no explicamos con detalle ese punto, nuestro estudiante ya no podrá comprender en otra ocasión esta verdad. ¿Será eso cierto? Hermana Elsa, por favor. Elsa Mendoza. El dar demasiados detalles, por muy interesantes que sean,
hace que se pierdan la idea principal del párrafo que estamos considerando. Exactamente. Hermana Lorena de Arreola, por favor. Entonces, en vez de saltar apresuradamente de un pasaje bíblico a otro, debemos de escoger con cuidado los textos que sean claves, leerlos y explicárselos. Muy bien. Hermano Ricardo Robles, por favor. Debemos de entender que, por ejemplo, el párrafo que se está analizando ya fue bien estudiado, ya tiene las ideas principales, ya tiene las bases, ya tiene las guías, los textos, ya no tenemos que añadir nada. Lo que tenemos que hacer es entenderlo para que el estudiante lo entienda. Exactamente. Agradecemos mucho su buena respuesta, hermano. Y una pregunta más que podríamos hacer para comprender el punto es, ¿qué sucede cuando se dan demasiados detalles de una explicación? Hermana Sandra Decano, por favor. Si hacemos eso, hermano, podemos ahogar la idea principal y debemos de tener en cuenta que esas cosas, aunque sean muy interesantes, el estudiante puede entenderlas en su propio estudio personal y no siempre hay que decir algo nuevo, sino las verdades sencillas y los puntos principales. Eso es muy cierto. En palabras del libro Benefícese, no sepulte un pensamiento valioso bajo una avalancha de palabras. Bueno, continuemos entonces con el último y tercer punto de este análisis, que es el error de limitarse a solo abarcar la información. Tal vez para entender este punto, primero nos conviene centrarnos en cuál es el objetivo que perseguimos al conducir un estudio bíblico. Hermano Jorge Aguirre, por favor. Como bien ya se ha explicado, nuestro objetivo principal es llegar al corazón de la persona. No solo es abarcar información, así es que también ese es otro de los puntos que tenemos que entender claramente para poder llegar al corazón de la persona, de nuestro estudiante. Exactamente, eso es lo que queremos lograr. Pero para lograr esto, ¿cómo podemos sacar provecho del poder que tiene la palabra de Dios? Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Sí, hay que destacar los textos claves que justamente van al punto o recalcan lo que queremos que quede grabado en el corazón de la persona. Y aunque sin duda nosotros nos hemos hecho nuestras propias ideas, debemos dejar que sea la Biblia, la palabra de Dios, quien hable por nosotros. Exactamente. Hermana Estivaliz de Rodríguez, por favor. El libro Benefíciese en la página 144, el párrafo 1 al 3, precisamente habla que si nosotros damos nuestros razonamientos, la persona lo va a ver como un razonamiento de un hombre imperfecto. Sin embargo, nunca debemos minimizar el gran poder o lo hondo que puede ser la palabra de Jehová en el corazón del amo de casa. Segunda de Corintios 10:4 dice que el poder que tiene la palabra de Dios puede derrumbar aquellas cosas que están fuertemente atrincheradas en el corazón de las personas. Muy bien, excelente. Y una forma más como podemos sacar provecho de la palabra de Dios es leerla directo de la versión que posee el amo de casa, si en la ocasión que lo estamos visitando resulta práctico hacerlo. Otra forma también como podemos llegar al corazón de los estudiantes o de las personas es usar ilustraciones, tal como lo hacía el gran maestro el Señor Jesucristo. Pero ¿qué debemos tomar en cuenta para enseñar con ilustraciones? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Pues debemos de tomar en cuenta, primero debemos de conocer al estudiante, tratar de ver pues cuáles son sus creencias y adaptar esa clase a sus circunstancias. Eso nos va a permitir que las ilustraciones que hagamos puedan ayudarle a entender. Muy bien. Hermano Cristian Arreola, por favor. Sí, hay que recordar que estas ilustraciones deben ser sencillas, que las pueda entender
el punto que queremos que quede recordado. Agradecemos ese detalle, hermano. Además de ser sencillas, ¿qué otra composición deberían tener nuestras ilustraciones? ¿En qué deberíamos centrarnos para elaborar una buena ilustración? Hermana Quesia de Rojas, por favor. Sí, el libro Beneficios se dice que debe ser aquello que atañe a su vida misma, como es su hogar, su familia, su trabajo, los alimentos que come o el clima del lugar. Exactamente. Bueno, queridos hermanos, pues con estos detalles en mente, queremos poner en práctica buenas herramientas en nuestra forma de enseñar para llegar al corazón de las personas. Ahora veremos 2 videos que nos enseñarán lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Y queremos poner mucha atención en los detalles que tienen. Gracias por leer el párrafo. La pregunta A del párrafo 7 dice, ¿por qué murieron Adán y Eva? Desobedecieron y comieron del fruto. Sí, algunas personas dicen que el fruto era una manzana, pero la Biblia no dice qué fruta era. Otros dicen que el fruto eran las relaciones sexuales, pero eso no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios les dijo en Génesis 1:28, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra. ¿Cómo es posible que Dios les dijera que tuvieran hijos y después los castigara por tener relaciones? Sí, pero... Te voy a decir algo interesante. Dios le dijo a Adán que moriría el mismo día que comiera del fruto. Pero Adán vivió más de 900 años. Entonces, ¿en qué sentido murió aquel día? Bueno, si Dios los hubiera destruido en ese mismo momento, el propósito que tenía para Adán y Eva y sus hijos no se habría cumplido. Así que dejó que Adán y Eva tuvieran hijos que pudieran beneficiarse de las bendiciones que Él les daría. Ya hablaremos de eso otro día. Pero tal como Dios había dicho, Adán y Eva empezaron a morir porque al pecar se hicieron imperfectos. Por eso, desde el punto de vista de Dios, Adán y Eva murieron ese mismo día. Y de hecho, sí murieron dentro del día de 1000 años de 2 de Pedro 3:8. Ahí dice que para Jehová, 1000 años son como un día. Ok. Muy bien. En el párrafo hay 5 textos. Vamos a leerlos. Los primeros 3 están en Génesis. Bien. Ya que leímos Romanos 5:12, vamos a ver la pregunta B. ¿Por qué envejecemos y morimos todos los descendientes de Adán? No lo sé. Adán se hizo imperfecto cuando pecó. Y como todos sus hijos nacieron después, todos heredaron el pecado. El párrafo tiene un ejemplo muy bueno. Si un molde de pan está abollado, los panes que se hagan con él tendrán la misma abolladura o imperfección. Adán fue el molde y nosotros somos los panes. Pues, como vieron en los videos, tenemos cosas que debemos corregir, que no debemos hacer, pero queremos hacerles un recordatorio. Sobre el segundo video, si captaron, de hecho la explicación de la hermana duró menos, ¿no es cierto? Entonces, queremos recordarles a todos los que tienen participación en asignaciones estudiantiles que si siguen estos buenos consejos, pueden hacer menos en el tiempo que tienen asignado. Gracias por leer el párrafo. La pregunta A del párrafo 7 dice, ¿por qué murieron Adán y Eva? Desobedecieron y comieron del fruto. Sí. ¿Y qué nos enseña esto acerca de Jehová? Pues nos enseña que Dios siempre hace lo que dice, ¿no? Les dijo que si desobedecían, morirían, y cumplió su palabra. Muy bien. Mira, Romanos 5:12 es un texto clave. Vamos a leerlo antes de contestar la pregunta B. Porque todos habían pecado. La pregunta B dice, ¿por qué envejecemos y morimos todos los descendientes de Adán? No sé.
Fíjate, el párrafo tiene un ejemplo muy bueno de un molde de pan que está abollado. ¿Qué les pasaría a los panes que hornearas en ese molde? Si el molde está abollado, los panes que se hagan con él saldrán con una abolladura. Y si nosotros somos los panes, ¿quién es el molde? ¿Adán? Exacto. Y como todos nacimos después de que Adán pecó y se hizo imperfecto, ¿qué hemos heredado nosotros? Ah, ya entiendo. Todos hemos heredado la imperfección y por eso morimos. Adán es el hombre de Romanos 5:12. Sí, muy bien. Vamos a leer el siguiente párrafo. Pues bien, con ese último video terminamos esta sección. Queremos poner en práctica esas buenas sugerencias. Muchas gracias, hermanos Salinas, por su conducción con esta parte y también a todos ustedes por sus buenos comentarios. Pues sin duda, hermanos, que hay mucho que aprender, ¿verdad?, en función de los videos. Sin duda que vamos a todos a meditar en cómo podemos poner en práctica estas sugerencias que se han comentado de los errores que no debemos cometer al dar cursos bíblicos. Bien, pues ahora vamos a dar pie, hermanos, al estudio bíblico de la congregación. Les invitamos todos a que saquen su libro El reino de Dios ya está gobernando y que se puedan ubicar en la carta al cuerpo gobernante y en el capítulo 1 de los párrafos 1 al 10. Vamos a dejar a nuestro hermano Reinaldo Luna con la conducción y a nuestro hermano Manuel Velázquez con la lectura de los párrafos y a todos ustedes con sus buenos comentarios. Como ya escuchamos, vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo libro que tiene como tema El reino de Dios ya está gobernando. ¿Qué aspectos importantes vamos a aprender en este libro? Sin lugar a dudas, este fue el tema principal del cual habló nuestro Señor Jesucristo y el tema principal que también nosotros llevamos a todas las personas para que se beneficien de los propósitos de Jehová. Vamos a pedirle a nuestro hermano Manuel. ¿Por qué es importante entonces el que tengamos nosotros siempre presente este tema tan importante, el reino de Dios? Bueno, en este libro vamos a ver aspectos importantes como es la organización invisible de nuestro Padre Jehová, que es precisamente el carro celestial de Jehová, y también la organización visible de Jehová, cómo han ido avanzando tanto una como otra. Vamos a dar inicio, hermanos, con la lectura y vamos a pedirle a nuestro hermano Manuel Velázquez para que nos apoye con la lectura de los párrafos. Vamos a iniciar con la carta precisamente del cuerpo gobernante que está dirigida a los proclamadores del reino de Dios. Vamos a dar lectura, pedimos a nuestro hermano Manuel Velázquez que inicie con la lectura. Carta del cuerpo gobernante. Estimado proclamador del reino de Dios, retrocedamos por un momento en el tiempo. Es la mañana del viernes 2 de octubre de 1914. Imagínese que usted es miembro de la familia Bethel de Brooklyn, Nueva York, y que está sentado a la mesa del desayuno en su lugar de siempre, esperando a que llegue el hermano Charles Russell. De pronto se abre la puerta del comedor y aparece el hermano Russell. Fiel a su costumbre, se detiene por un momento y saluda alegremente a los presentes diciendo: «Buenos días a todos». A continuación, y antes de sentarse en su lugar habitual en la cabecera de la mesa, da un par de palmadas y hace un emocionante anuncio. Los tiempos de los gentiles ha terminado, el día de sus reyes ha pasado. Usted siente una enorme alegría, lleva tanto tiempo esperando este momento. Entusiasmado, se une al resto de la familia Bethel en un intenso y prolongado aplauso. Ya han pasado muchas décadas desde que el hermano Russell hizo ese emocionante anuncio. ¿Qué ha logrado el reino de Dios en todo este tiempo? Muchísimo. Jehová se ha valido del reino para ir purificando y capacitando a sus siervos, que apenas eran unos miles en 1914 y que ahora ya son casi 8 millones. ¿En qué aspectos lo ha beneficiado a usted personalmente esta capacitación? Con frecuencia oímos decir a nuestros hermanos: el carro celestial de Jehová está avanzando muy rápido, y tienen razón. Pero lo cierto es que, desde 1914, el carro celestial, que simboliza la parte invisible de la organización de Jehová, ha estado avanzando a una velocidad extraordinaria, como verá al leer detenidamente este libro. Los proclamadores del reino
se han valido de muchos métodos innovadores para predicar las buenas nuevas por todo el mundo, entre ellos artículos en periódicos, marchas con pancartas, presentaciones audiovisuales, tarjetas de testimonio, gramófonos, la radio e incluso internet. Gracias a la bendición de Jehová, ahora podemos imprimir nuestras atractivas publicaciones en más de 670 idiomas y ofrecerlas sin costo al público. Voluntarios abnegados colaboran en la construcción de salones del reino, salones de asamblea y sucursales, tanto en países prósperos como en países con recursos limitados. Además, cuando ocurre un desastre, nuestros amorosos hermanos acuden sin demora en auxilio de los damnificados, con lo que demuestran que de verdad han nacido para cuando hay angustia. A veces, el clero y otros opositores conspiran para hacernos injusticias en nombre de la ley, pero fortalece mucho ver nuestra fe, que vez tras vez sus planes fracasan y resultan en el adelantamiento de las buenas nuevas. Es un honor colaborar con ustedes, queridos hermanos domésticos, igual que nosotros, y tengan la seguridad de que los amamos mucho. Les suplicamos a Jehová que la lectura de este libro los ayude a valorar más que nunca su herencia espiritual. Cuenten siempre con nuestro sincero cariño, sus hermanos, cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Bien, hermanos, hemos extraído 3 preguntas para analizar esta carta del cuerpo gobernante y queremos pues su colaboración para darle respuesta a estas preguntas. Mire, vamos a hacer la primera pregunta, hermanos. ¿Cuándo y por qué debe causarnos alegría el anuncio que dio el hermano Charles Russell? ¿Cuándo se dio este anuncio? Hermana Kesia de Rojas. Fue el viernes 2 de octubre de 1914. Fue el viernes 2 de octubre de 1914 en Brooklyn, Nueva York. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Le agradecemos a nuestra hermana su respuesta acertada. Ahora, ¿por qué debe causarnos tanta alegría este anuncio? Hermana de Velázquez. Y lo que significó en su momento este anuncio, ya que, como dijo el hermano, los tiempos de los gentiles han terminado y así los días de sus reyes también han pasado, y eso es buena noticia para nosotros, los que hemos vivido ya muy adentrados desde cuando se hizo ese anuncio. Son buenas noticias para nosotros porque también vemos el resultado en la congregación, como se menciona en el siguiente párrafo, cómo se ha ido purificando y capacitando a todos los siervos de Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermana. Pudimos notar aquí en la plataforma, en lo que fueron mejores maestros, también analizamos cómo desde cuándo empezaron la atalaya en 1879. Si analizamos hasta 1914, hermanos, ya se llevaba por lo menos 35 años en espera de este anuncio. Por eso a los betelitas de allá de Brooklyn, Nueva York, les dio muchísimo gusto cuando nuestro hermano Russell dio este anuncio, ¿verdad? Vamos a hacer otra pregunta, hermanos. ¿Qué se destacará al leer detenidamente este libro? ¿Qué es lo que más se va a destacar? Si ustedes ven la segunda página de esta carta, precisamente en los primeros 2 párrafos, se ve algunos aspectos que se van a destacar. Hermana, por favor. Ivette, por favor, hermana. Sí, se va a destacar cómo el reino de Dios ahorita está entrenando a muchas personas mediante el carro celestial de Jehová que está avanzando, y cómo este carro, que simboliza la parte invisible de la organización de Jehová, está haciendo cosas maravillosas mediante métodos innovadores como es predicar las buenas nuevas, usar periódicos, pancartas, presentaciones audiovisuales, incluso el internet. Muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana Bolaños, por favor. Sí, algo que se va a destacar es lo valioso de nuestra herencia espiritual, cómo es que Jehová se ha interesado por su pueblo y nosotros tenemos el gran privilegio de pertenecer a él. Muy bien, gracias. Hermano Leonardo Llanos, por favor.
Sí, vamos a analizar a lo largo del libro el desarrollo gradual que ha tenido de unos cuantos miles a millones de siervos de Jehová, cómo ha crecido, cómo ha avanzado ese reino, ya aquí en la tierra también, cómo se ha manifestado el progreso. Muchas gracias. Efectivamente, hermanos, estamos analizando estos aspectos tan importantes. Vamos a entrar de lleno ya a lo que es el primer capítulo, Venga tu reino, párrafos 1 y 2. Si escuchara la voz de Jehová dándole una orden desde el cielo, ¿qué haría usted? Sin importar lo que fuera, ¿verdad que estaría más que dispuesto a obedecerle? Eso fue justo lo que le pasó a 3 apóstoles de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Algún tiempo después de la Pascua del año 32 de nuestra era, se hallaban con su maestro en una montaña encumbrada. En una visión contemplaron a Jesús en su futuro puesto como glorioso Rey celestial. La visión era tan real que Pedro quiso participar en ella, pero mientras él hablaba, una nube cubrió a todos los presentes. Entonces oyeron algo que muy pocos seres humanos han tenido el privilegio de oír, la voz del propio Jehová. Después de declarar que Jesús era su Hijo, Jehová dijo sin rodeos, escúchenle. Y los apóstoles cumplieron muy bien con esta orden. No solo escucharon lo que Jesús enseñó, sino que también exhortaron a otros a que hicieran lo mismo. ¿Qué les dijo Jehová a 3 apóstoles de Jesús? ¿Y qué hicieron ellos? Hermano Zúñiga, por favor. Les dijo, ¿verdad?, que escucharan a su hijo. Y dice que los apóstoles pues también invitaron a otras personas, ¿verdad?, a que le escucharan. Muy bien, excelente. Hermana Elsa, por favor. Sí, entonces vemos que sin rodeos obedecieron esto que Jehová dijo, ¿verdad? Que escucharan a su hijo y lo hicieron aún en medio de la oposición. Por ejemplo, Hechos 4, el versículo 20 dice, en cuanto a nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Esto significa que en medio de la oposición siguieron hablando. Gracias, hermana, muy amable. Hermana Sandra, por favor. Ellos mismos reconocían el papel fundamental que tenía Jesucristo en este reino. En Hechos, en el capítulo 3, menciona que en verdad quien no escuchara a ese profeta sería completamente destruido entre su pecado. Así es que ellos reconocían el valor tan importante que era escuchar la voz de Jesús. Gracias, hermana. ¿Por qué nos pide Jehová que escuchemos a Jesús? Bueno, veamos el párrafo número 3. La orden escúchenle quedó registrada en la Biblia para nuestro beneficio. ¿Por qué lo decimos? Porque Jesús es el portavoz de Dios. Así que todo lo que enseñó eran cosas que Jehová quería que nosotros conociéramos. El tema del que más habló fue el reino de Dios, el gobierno mesiánico celestial formado por Jesucristo y los 144,000 que reinarán con él. Este es un tema de vital importancia y por eso debemos analizarlo con mucha atención. Comencemos contestando esta pregunta. ¿Por qué habló tanto Jesús sobre el reino de Dios? La pregunta inciso A. ¿Por qué nos pide Jehová que escuchemos a su Hijo? Hermana de Rodríguez, por favor. Sí, porque Jehová le dio un papel muy especial a su Hijo. En Juan 1:1-14 dice que Jehová le dio el papel de la palabra, es decir, de un portavoz. Muchas de las cosas que Jehová desea que nosotros como seres humanos sepamos, Él no nos las va a decir directamente. Así es que cuando uno aprende acerca de su Hijo, es como si escucháramos a nuestro maravilloso Jehová. Muchas gracias. Y la pregunta inciso B, ¿qué tema debemos analizar con mucha atención? Hermana Antonieta de Peña, por favor. Si este es el reino de Dios y su gobierno mesiánico que estará compuesto por 144,000 y nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. La pregunta del párrafo final, del párrafo 3, hermanos, dice, ¿por qué habló tanto Jesús sobre el reino de Dios? Veamos el subtema de la abundancia del corazón, habla la boca. Párrafo número 4. Jesús valoraba muchísimo el reino de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo que uno dice revela lo que de verdad tiene en su corazón. Jesús lo confirmó con estas palabras, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús hablaba del reino siempre que tenía oportunidad.
De hecho, los evangelios contienen más de 100 referencias al reino, y la mayoría son frases pronunciadas por Jesús. Él mismo reveló que ese era el tema de su predicación al decir: también a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Incluso después de su resurrección, siguió hablándoles del reino a sus discípulos. El corazón de Jesús estaba tan lleno de aprecio por el reino que siempre hablaba de él. La pregunta de este párrafo, hermanos: ¿cómo demostró Jesús que valoraba mucho el reino de Dios? Hermana Frida de Llanos, por favor. Si el tema habitual de la conversación de una persona indica aquello en lo que tiene puesto su corazón y refleja sus pensamientos, sus deseos más recónditos. Y este fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, que él se vio destacado por los evangelios, ya que contienen más de 100 referencias al reino y las mayorías de las frases son pronunciadas por él. Muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana de Bolaños, por favor. De acuerdo a lo que nos marca Lucas 4:43, Jesús mismo declaró que para eso él había sido enviado aquí, para declarar las buenas nuevas de Dios. Entonces es así que él dijo: también a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Gracias, hermana. Hermana de Limón. Y vemos también que Jesús hablaba siempre del reino cuando tenía oportunidad, en todo momento, incluso aún después de su resurrección. ¿Por qué hablaba tanto del reino Jesucristo, hermanos? ¿Por qué lo hacía con tanto gusto y aprecio? Hermano Cristian Arriola. Sin lugar a dudas, él apreciaba, estaba en su corazón el reino de Dios y lo apreciaba mucho, por eso hablaba siempre de él. Muy bien. ¿Y en qué debemos reflexionar nosotros en ese tipo de lección que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Hermana de Trejo, por favor. Sí, hermano, pues tenemos que reflexionar qué tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Él dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros vemos que el corazón de Jesús estaba lleno de ese aprecio por el reino, y así nosotros tenemos que esforzarnos, hermano, por tener mucho aprecio por ese reino para poder hablar de él. Excelente, hermana, muchas gracias. Vamos a continuar con los párrafos 5 al 7. El reino es algo que Jehová también valora mucho. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Recordemos que fue Jehová quien envió a su Hijo unigénito a la tierra y que todo lo que Jesús dijo y enseñó provenía de Jehová. Además, Dios proporcionó toda la información que contienen los 4 evangelios sobre la vida y el ministerio de Jesús. ¿Por qué es importante este hecho? Pongamos un ejemplo. Imagínese que quiere hacer un álbum de fotos de su familia, pero no caben en él todas las que tiene. ¿Qué puede hacer? Seguramente elegirá las que valora más. Podríamos decir que los evangelios son como un álbum de fotos que nos permite conocer a Jesús. Jehová no inspiró a los evangelistas para que registraran hasta el último detalle de lo que Jesús dijo o hizo. Más bien, su Espíritu Santo los guió para poner por escrito las palabras y acciones de Jesús que nos ayudan a comprender el propósito de su ministerio y la voluntad de Jehová. Puesto que las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios llenan las páginas de los evangelios, no hay duda de que el reino es de suma importancia para Jehová. Pause por un momento y piense en lo que esto significa. Jehová quiere que aprendamos sobre su reino. Todos deberíamos preguntarnos: ¿valoro yo el reino de Dios? Si así es, desearemos saber más sobre lo que Jesús enseñó sobre el reino, su importancia, cómo vendría y cuándo. La pregunta inciso A de estos párrafos: ¿cómo sabemos que Jehová valora mucho el reino? Ponga un ejemplo que lo ilustra. ¿Cómo lo sabemos? Hermana Pilar, por favor.
Debemos de recordar que Jehová fue el que envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra, que todo lo que Jesús dijo y enseñó provenía de Jehová. Y como dice Juan 7:16, Jesús a su vez les contestó y dijo: lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Gracias, hermana. Hermano Aguirre, por favor. Sí, otro hecho que nos ayuda a entender la importancia para Jehová de este reino, de que la humanidad supiera, fue también que inspiró 4 evangelios que hablan de la vida y el ministerio de Jesús, que se centró precisamente en proclamar acerca de ese reino. Excelente, hermano, gracias. Hermana Berenice de Villaseñor. Y la realidad es que justo la información que hay en esos evangelios es la información que Jehová quiere que sepamos sobre el ministerio de Jesús, porque ahí pone un ejemplo. Si nosotros queremos hacer un álbum de nuestra familia, comúnmente todos tenemos muchísimas fotos, entonces un álbum no puede contenerlas todas. Entonces la Biblia explica en Juan 20:30 y 21:25 cómo Jesús cuando estuvo en la tierra dijo muchas cosas, pero dice ahí, el mundo mismo no podría contener todos estos rollos. Entonces Jehová se encargó de inspirar los momentos que Él quiere que nosotros sepamos de cómo cumplirá su voluntad mediante el reino de Dios, las enseñanzas que Jesús o las principales enseñanzas que Jesús enseñó, a fin de concentrarnos en esos puntos principales y no en cada detalle de la vida de Cristo. Así es, ¿verdad? Jehová no, imagínese si hubiera escrito todo a detalle, cuántos libros hubiera contenido de información la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? La pregunta, inciso B, ¿qué podemos hacer nosotros para demostrar que también valoramos el reino? Jaciel, por favor. Sí, podemos darlo a conocer de la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese era el tema principal de su predicación, de nosotros tiene que ser lo mismo. Todas las publicaciones, todas nuestras presentaciones que tenemos tienen que ir dirigidas hacia lo que traerá, hacia sus bendiciones, incluso hacia todo lo que va a beneficiarnos y todo lo que es referente al reino de Dios. Efectivamente. Hermana de Luna, por favor. ¿Valoro yo el reino de Dios? Y si es así, como ya se comentó, leer más al respecto para que a la vez nosotros podamos enseñar a otras personas acerca de la importancia que tiene el reino de Dios. Muchas gracias por sus comentarios. Veamos ahora el subtema, ¿cómo se contestará la petición venga tu reino? Párrafo número 8. Examinemos la oración del Padre Nuestro. Con un lenguaje sencillo y fácil de entender, Jesús mostró cuánta importancia tiene el reino al explicar lo que éste hará. Esta oración contiene 7 peticiones. Las primeras 3 están muy relacionadas entre sí y tienen que ver con el propósito de Jehová. En ella pedimos que se santifique el nombre de Dios, venga su reino y se haga su voluntad en la tierra así como en el cielo. Mediante el reino mesiánico, Jehová santificará su nombre y cumplirá su voluntad. Vamos a leer Mateo, hermanos, capítulo 6, versículos 9 y 10, antes de hacer la pregunta. Vamos a pedirle a nuestro hermano Velázquez que nos apoye con la lectura. Ustedes, pues, tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. La pregunta al párrafo 8, ¿cómo mostró Jesús la importancia del reino? Leonardo Llanos, por favor. Bueno, hermano, la oración del Padre Nuestro se contiene 7 peticiones y las primeras 3 están muy relacionadas entre sí y tienen que ver con el propósito de Jehová. Esto nos enseña que la mitad de ellas están relacionadas con Jehová, con su reino. Entonces, esto significa que tenemos que hacer su voluntad para que su reino venga con nosotros. Muy bien, gracias. Hermano Robles, por favor.
Se encierran dos aspectos fundamentales y muy importantes que todos debemos de tomar. La santificación del nombre de Jehová. Para eso es el reino. No vamos a centrarnos en bendiciones. Es decir, la trae, pero la santificación del nombre de Jehová es primero. Y el segundo punto es que se va a hacer su voluntad. Así que todo lo demás, como lo vimos más anteriormente, ¿verdad? En la reunión pasada, son la bondad inmerecida de parte de Jehová. Pero el punto es santificación y voluntad de parte de Jehová. Gracias, hermano. Leopoldo, por favor, Torres. Aquí adelante, hermano, por favor. Y lo que para Jesús fue importante precisamente fue ese reino. Lo podemos notar porque en esa oración registrada en Mateo se ve cómo es que pide, enseña a orar para pedir por ese reino. Si no hubiese sido importante, no lo hubiera incluido en la oración. Si no viene el reino, el nombre de Jehová y la voluntad de Él no se va a lograr. Es por eso que es muy importante que pidamos por ese reino al igual que Jesús. Muy bien, gracias. ¿Y cómo vendrá ese reino? Ese aspecto que estaremos analizando hasta la lección del día de hoy, porque después veremos cuándo. Pero, ¿cómo vendrá ese reino? Veamos el párrafo número 9 y 10 finalmente. ¿Cómo vendrá el reino de Dios? Cuando pedimos en oración, venga tu reino, estamos pidiendo que el reino actúe de forma decisiva y traiga cambios a la tierra. Este ejercerá su pleno poder sobre el planeta entero. Reemplazará este malvado sistema de cosas que incluye a todos los gobiernos humanos por un nuevo mundo de justicia. Entonces toda la tierra será transformada en un paraíso. Las personas que estén en la memoria de Dios volverán a la vida y se reencontrarán con sus seres queridos. Quienes obedezcan las leyes divinas alcanzarán la perfección y disfrutarán de vida eterna. Por fin se hará la voluntad de Jehová en la tierra, tal como se hace en el cielo. ¿Verdad que anhelamos ver el cumplimiento de estas promesas bíblicas? No olvidemos que cada vez que oramos para que venga el reino de Dios, estamos pidiendo que esas maravillosas promesas se hagan realidad. Está claro que la petición, venga tu reino, todavía no se ha contestado por completo. Los gobiernos humanos siguen en el poder y el nuevo mundo de justicia aún no ha llegado. Sin embargo, hay buenas noticias. Como veremos en el siguiente capítulo, el reino de Dios ya ha sido establecido. Pero primero analicemos lo que dijo Jesús sobre cuándo se establecería y cuándo vendría dicho reino. La pregunta inciso A. Agradecemos a nuestro hermano Velázquez por la lectura excelente a estos pasajes y vamos a hacer la pregunta de los párrafos 9 y 10. Inciso A. ¿Cómo vendrá el reino de Dios? Eric, por favor. Lo hará de forma decisiva. El reino ejercerá su pleno poder sobre el planeta entero, trayendo muchos cambios a la tierra. Gracias, Eric. Hermana Lorena de Arreola, por favor. Y este va a ejercer su pleno poder sobre todo el planeta entero. Como dice Daniel 2:44, va a reemplazar este malvado sistema de cosas, lo que incluye los gobiernos humanos y por lo tanto su nuevo mundo va a ser de justicia. Gracias, hermanas. Sin lugar a dudas que traerá muchas bendiciones. Por eso la segunda pregunta, la inciso B, hermanos, y si puede apoyar usted en un texto bíblico, nos agradaría mucho que así lo hiciera. Dice, ¿qué promesa del reino espera usted con más anhelo que se haga realidad? Hermano Samuel Rojas. Trae mucho la atención, ¿verdad? Es la que está registrada en el Evangelio de Juan 5, 28 y 29, donde nos da una completa seguridad, ¿verdad?, de que Jesucristo, gracias al poder que Jehová le ha dado, va a poder resucitar a los muertos y muy pronto, ¿verdad?, podemos volver a ver a ellos con la memoria, ¿verdad?, teniendo en mente que Jehová es tan amoroso que nos va a dar esa maravillosa oportunidad. Muchas gracias, hermano. Hermano Trejo, por favor. En el capítulo 21 de Revelación, los versículos 3 al 5, nos hace ver que anhelamos nosotros el que haya la perfección y que podamos vivir para siempre. Gracias, hermano. Hermana Miriam, por favor. Que
me gusta mucho es el de Revelación 21:4, donde dice que va a limpiar las lágrimas, que ya no va a existir la muerte ni el sufrimiento. Eso me enseña a mí que debo de mantenerme fiel a Jehová y obedecer para que muy pronto vuelva a ver a mis seres queridos en la vida eterna. Muchas gracias, hermana. Última pregunta, hermanos. ¿Ya se contestó la pregunta, venga tu reino, de manera completa? Con lo que hemos analizado ahorita. Hermana Elsa, por favor. Todavía no se ha contestado por completo, ya que los gobiernos humanos están ejerciendo poder y entonces ese nuevo mundo todavía no ha llegado. Gracias. Con sus comentarios. Muy bien, hermano Reinaldo y hermano Velázquez, les agradecemos mucho a los dos por su consideración del estudio bíblico. Y también a todos a ustedes les felicitamos por sus buenos comentarios. ¿Qué hemos podido aprender en esta reunión, hermanos? Bueno, hemos podido aprender muchas cosas valiosas. En Tesoros de la Biblia nos hemos dado cuenta de la importancia de reflexionar seriamente en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. En ver a Jehová Dios como un Dios creador, poderoso, que nos cuida, nos protege y que escucha nuestras oraciones. Seamos mejores maestros y nuestra vida cristiana, pues ya vimos que todos podemos seguir desarrollando nuestras habilidades como maestros. Vimos de alguna forma cómo podemos explicar lo que significa el reino de Dios, dónde está establecido, qué logrará, cuándo lo hará, la importancia de asistir, de invitar a nuestros estudiantes a que asistan a las reuniones. Y en nuestra vida cristiana ya vimos cuáles son algunas de las cosas que debemos hacer, pero también las que no debemos hacer al momento de conducir un curso bíblico. Y sin duda, hermanos, que este nuevo libro que vamos a empezar a estudiar nos ayudará a valorar más nuestra herencia espiritual. Pero ¿qué vamos a analizar la siguiente semana? ¿O qué vamos a aprender la siguiente semana? Miren, les invito a que puedan ubicar su guía de actividades en la página número 6, la semana del 26 de septiembre. Y vamos a aprender en los salmos de conclusión, del Salmo 142 al 150, cómo podemos nosotros alabar a Jehová Dios. Sin duda que estos salmos nos han ayudado mucho a reflexionar en la importancia de hacerlo. Y vamos a contestar una pregunta muy interesante. ¿Cómo nos ayuda el Salmo 143:8 a vivir todos los días para la gloria de Dios? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. En la sección Seamos Mejores Maestros vamos a poner en práctica la nueva habilidad de enseñar la verdad a otras personas, de acuerdo a lo que nos enseñó la guía de actividades del mes pasado. Y en nuestra vida cristiana vamos a ver algunas de las habilidades, o una de las habilidades que debemos desarrollar, que es la importancia de invitar a las personas a las reuniones. Hay que considerar, hermanos, que para el mes que viene, que es el mes de octubre, vamos a estar trabajando en una campaña que es justamente invitar a nuestros estudiantes a las reuniones. Entonces, esta parte nos ayudará a desarrollar esta habilidad. Muy bien, hermanos, pues sin duda que todos estamos muy agradecidos por el banquete espiritual que hemos recibido en estas 3 secciones de nuestra reunión de entre semana. ¿Qué les parece si entonces, para demostrar nuestro agradecimiento a Jehová, vamos a todos a cantar una canción? Esta canción tiene como tema, Jehová ha empezado a reinar, basado en Revelación capítulo 11, versículo 15, y la van a encontrar en su libro Cantemos a Jehová con el número 30. Invitamos a todos a que con ánimo entonemos esta canción y al finalizar escucharemos la oración de conclusión con nuestro hermano Jorge Aguirre.